Muy buenos días, entonces, ahora saludamos oficialmente. Aquí estamos en el curso Folclor Chileno, específicamente el tema de folclor oral, ¿no? Y fundamentalmente hoy nos estamos dedicando a las pequeñas, grandes historias, llamo yo, ¿no? Esas historias que están en las casas, en las familias, en el inconsciente un poco de todos, de cada uno de nosotros. ¿Ah? Entonces va a ser una clase que la van a hacer justamente ustedes con las historias que nos han enviado nuestros alumnos. Igual invitamos a la gente que nos esté siguiendo por redes sociales, Facebook y YouTube, que también ahí en los comentarios pueda ir agregando sus historias, sus comentarios, porque eso igual lo podemos leer después y también es una muy buena retroalimentación para nosotros. Así que, y contamos con la asesoría y gran presencia de nuestro amigo César Parra, ya desde Puerto Montt. Gracias, Así que Felipe. los saludo. Y antes de empezar la historia, siempre me gusta como hacerte una pregunta para entrar así como en materia, ¿no? Y un poco colgándome de lo que hemos escuchado y visto el otro día, eh, desde tu perspectiva, ¿por qué crees tú que estas historias de alguna forma son valiosas, son dignas de ser recopiladas, de ser contadas, de ser narradas? Para nuestro folclore? ¿Qué hay en ellas? ¿Qué has rescatado tú en ellas también? Wow, bueno, primero que todo entenderlas como, a ver, yo no todas, una parte las entiendo estrictamente como folclore, pero para mí otras efectivamente se vinculan más con la búsqueda personal que cada investigador tiene respecto a lo paranormal. Sea lo que sea que la palabra paranormal signifique en el año 2021. ¿Ah? Pero en el fondo algunos, obviamente que voy tras algunas historias porque finalmente trasuntan una verdad, primero que todo. Habla de familias torturadas por este fenómeno y habla también de verdades que nos han perseguido por siglos, pues, de preguntas que nos han perseguido por siglos, básicamente la sobrevivencia de la propia alma, etcétera, la sobrevivencia de las almas de las personas que queremos, la existencia de un cielo, de un infierno, porque créeme que a veces me han llegado historias tan impresionantes que me hacen dudar de que efectivamente el infierno exista o no. O sea, cuando tenía historias de ese calibre, qué sé yo, de criaturas, etcétera, de pactos con el diablo, etcétera, te hablan sin querer de que quizás efectivamente exista ese orden maniqueo que nos imaginamos de un cielo angélico y de un infierno lleno de criaturas y de demonios horripilantes. Yo creo que efectivamente la evidencia o parte de la evidencia que me ha llegado indica eso. Entonces, como tengo que ser honesto contigo, pues Felipe, una parte para mí es folclore, y enhorabuena que es folclore, en buena hora, pero otra parte, como te digo, es una búsqueda aristotélicamente de la metafísica, o sea, ¿qué es lo que hay allá? Eh, Se podría decir que incluso llega a ser filosófica respecto a qué hay más allá. Y eso nunca me voy a perder. Ese es el alma del programa también y ha sido el alma de mi búsqueda desde 1998, cuando empecé con este tema. Muchas veces uno se queda en lo anecdótico, en la historia misma, que puede ser más o menos entretenida, pero claro, finalmente, y un poco yo les decía cuando veíamos mitología, hay que quedarse con eso, con lo que hay detrás de esta historia, y es esa búsqueda, que yo creo que es incesante y Absolutamente. siempre va a estar, los seres humanos siempre va a estar esa búsqueda por el sentido, por preguntarse, ¿no? Así Efectivamente. que, acompañados de eso, vamos a ir pues, entonces con la historia. Tú vienes de la madrugada reciente del programa, digamos. No sé si quieres quizás hacer Así es. de repente alguna referencia, alguna historia última, así que te haya Oye, llegado, sí, me llegó una muy buena, especialmente. me llegó una muy buena. Eh, de hecho, el contribuyente se llama, espérate, o si quieren, a ver, te la envío para que la pongas en audio, pues, ¿ah? Ya, Al perfecto. estilo Pueblo Fantasma. Ya, ya, ya. Excelente. Por mientras, Marta nos podría narrar algunas que nos habían quedado de la clase anterior. Por ejemplo, la de Anaís. Tenemos ahí un par de historias bien interesantes. Ya, súper. Bueno, hola a todos, a todas.
antes de empezar, y vamos a ir primero con una de las historias que nos envió Anaís de nuestro curso de folclore chileno. Recuerdo que cuando era niña, decían mis abuelos que en la casa habían fantasmas malos, que nos molestaban golpeando las puertas de los closets, robaban el dinero a ciertos miembros de la familia, movían los platos de la cocina o tiraban el basurero al piso. Yo, por ejemplo, en mi inocencia de creer que estos seres estaban en la casa, veía sombras de seres del tamaño de niños más pequeños que yo. Veía la sombra de un hombre adulto sentado al lado de la cama de mi bisabuelo, el cual tenía una caja fuerte con dinero en su pieza, y también una noche creo que estaba entre dormida y despierta y vi a un hombre joven vestido con un pantalón de vestir, una camisa y una corbata, sentado a los pies de mi cama, en una posición que me hizo pensar que estaba llorando. Intenté acercarme a él, por curiosidad, pues tenía una luz verdosa a su alrededor. Sin embargo, este hombre se dio cuenta y me quedó mirando directo a los ojos, con una expresión seria. En ese momento, él comenzó a acercarse a mí. Me asusté mucho, entonces me escondí entre las sábanas. ¡Wow! Visitantes de dormitorio, ¿eh? Exactamente. Pero, a ver, no era uno solo, por lo que entiendo. Habían más Eran pequeños. varias manifestaciones, sí, habían varias manifestaciones dentro de la casa y Anaís lo que recalca es esta presencia de este hombre que se le aparece a los pies de su cama. Dentro de todas estas manifestaciones que ocurren, destaca la presencia de este hombre. Ahí la rima que me gustaría hacer, ahí te envié el audio, Marta, todo esto. La rima que me gustaría hacer es que, bueno, había un investigador español que se llamaba Antonio Rivera. Y Antonio Rivera, bueno, que fue un ufólogo muy destacado, él hablaba de la ley Rivera. Él decía que el fenómeno era uno solo, pero que cada uno lo iba a tomar según su experticia, según su deformación académica. Por ejemplo, esta historia para el ufólogo sería un extraterrestre. Para el psicólogo sería una grave enfermedad, quizá, alucinatoria, qué sé yo. Para mí sería una historia más de pueblito fantasma, pero y seguramente yo le daría una connotación quizá un poco más, ¿cómo decirlo?, teológica, de esta lucha teológica del bien y el mal. Entonces, en el fondo, eso es interesante. Cada una de las ramas de la ciencia, de las ciencias sociales, etcétera, de la teología, de la religión, un sacerdote diría lisa y llanamente un demonio. ¿Ah? ¿Quién sabe? Entonces, es interesante esta ley Rivera. El fenómeno está ahí, pero somos nosotros los que le damos su lectura. Somos nosotros los que le damos su lectura desde nuestra propia historia, nuestra propia opción. También nuestra forma de apropiarnos también. De procesarla, de tratar de darle un sentido. Además, interesante esta figura que no solamente es la aparición del hombre, sino que este hombre con una especie de aura verdosa, ¿no? Sí. Igual es notable eso. Que haciéndote la rima, efectivamente, en la década de los 90, finales de los 90, en un mall, no me acuerdo, bueno, el primero que hubo en la Florida, que creo que fue el del 14 de Vicuña, ¿sí? Se empezó a aparecer un hombre rodeado de una aura verde que repartía folletos religiosos. Imagínate. Y te entregaba el folleto religioso y desaparecía. Esa historia la recogió el gran Osvaldo Murray, por ahí por 1996, 97. Y así como llegó este hombre misterioso que repartía folletos religiosos y desaparecía rodeado de una aura luminiscente verde en pleno día, se fue nomás, porque el fenómeno paranormal es así. Tú lo sabes perfectamente. Increíble. Bueno, ahí haciendo un poquito la rima. Sí, no, súper interesante. Ahí Felipe le hice llegar a Felipe la grabación. Tengo el audio. Oye, sí, a ver, déjame poner un poquito el contexto de esta, pues. Ya. Es de las que emitimos anoche en Pueblo Fantasma y me gusta porque refleja muy bien el carácter del programa. Un contribuyente que de hecho trabaja como camionero y que se acompaña en la noche de nuestro programa. Y obviamente cuando uno ya se vuelve, cuando uno ya escucha 3 o 4 programas por los fantasmas, se siente
compelido, ya tiene la confianza y se siente además responsable también y amigo del proyecto. Y nos mandó una historia que es realmente genial. Se van a ir de espalda aquí todos los que están conectados. Ya Así pues, que entonces procedamos a escucharla. ahí nuevamente hacemos la imaginación ahí que vuele, como si Eso. estuviéramos en la radio. ¿Ah? Vamos a escuchar justamente este audio. Así que vamos. Ahí. Cortamos la cámara. Hola, buenas noches, ¿cómo están, Césares? Por acá Luis Pérez, soy un asiduo radioescucha de sus historias paranormales y son muy sabrosas y entretenidas y en parte hacen más llevadero los turnos nocturnos recorriendo las calles de la capital en el camión. Yo quiero contarles una historia que me sucedió a mí en el año 2002, 2003 o 2002, no estoy muy seguro. Yo en ese entonces pololeaba con una chiquilla y vivíamos en Santiago y decidimos ir a pasar un verano a Constitución, lugar de donde yo soy oriundo. El tema es que en la juventud nosotros éramos medio hippie, entonces decidimos irnos haciendo dedo y así abaratar costos y también poniéndole una nota de aventura y todo lo que uno hace cuando está enamorado y es súper cabro. Entonces resultó bien infructuoso el tema del dedo porque quedamos botados por ahí en Talca a medianoche. Se largó a llover en un minuto y nos toma una camioneta y nosotros nos vamos en el pick-up de esta camioneta 1 de la mañana aproximadamente y nos lleva y nos dice el hombre: yo los puedo llevar en el pick-up de la camioneta, pero yo en el cruce pasadito el puente, el que se cayó en el gobierno del Lago, en el Loncomilla, pasadito el puente Loncomilla, yo doblo hacia la izquierda en la bifurcación de la ruta a Los Conquistadores porque yo voy para Cauquenes. Entonces hasta ahí los puedo dejar y ustedes siguen derecho rumbo a Constitución. La verdad, a esas alturas de la noche, por supuesto que era lo mejor tomar ese vehículo porque estaba lloviendo, como les contaba, y nos lleva dejándonos en ese lugar donde había un precario paradero y nos deja ahí en ese lugar tipo 3, 4 de la mañana, absolutamente solo, absolutamente desierto, sin ningún vehículo, nada. El tema es que nosotros nos dio un poco de susto, pero bueno, ya estábamos ahí, entonces con la esperanza de que pasara algún vehículo con dirección a Constitución y que nos lograra llevar. La cosa es que después de un rato de silencio absoluto, la noche muy oscura, disipó la lluvia y a lo lejos escuchamos un cabalgar, pero no un cabalgar, sino que más bien los cascos de un caballo haciendo su sonido característico en el pavimento. Entonces miramos hacia el sector oriente, por decirlo de algún modo, y vemos que viene un personaje de a caballo con una chupalla de guaso, una manta, en un caballo negro, y a medida que el tipo se empezó a acercar, nunca se le vio la cara, nunca jamás, porque la sombra que proyectaba el sombrero, la chupalla, digamos, no dejaba que se viera ese rostro. Pasó muy, muy lentamente frente al paradero, casi, diría yo, casi se detuvo frente a nosotros. La verdad es que nosotros no dijimos ni una sola palabra, nada, no sé por qué. Él tampoco, solo que hizo una venia con la cabeza
y siguió su camino con ese paso cansino del caballo y dobló por el mismo lugar donde había doblado la camioneta, en dirección a Cauquenes, digamos, como quien dice. Y desapareció. A nosotros nos llamó la atención porque dijimos, hoy tan tarde, este hombre solo, de a caballo, qué raro. Pero ¿quién es uno para juzgar las cosas que hacen los guasos de ese sector, digamos? Entonces no nos llamó mayormente la atención. ¿Dónde viene la parte sabrosa? Viene ahora, que es pasado este episodio, no sé cuánto rato transcurrió, el hecho es que en un momento viene un camión, nosotros nos paramos, le hacemos dedo, le hacemos señas, el camión para. Corrimos, llegamos a la cabina, subimos los bolsos, subió mi polola, subo yo, y el camionero nos dice, buenas noches chiquillos, oye, ¿para dónde van? Hacia Constitución. Ah, qué bueno, ya mucho rato acá. Le contamos nosotros, le dijimos, mire, sí, la verdad, llevamos con un par de horas acá y todo. Ya dijo, ¿y tan solo que andan por aquí? Sí, bueno, le contamos la historia de dónde veníamos y él nos dice, ¿y no les dio miedo estar ahí a esa hora? No, le dijimos nosotros, ¿por qué habríamos de tener miedo? No. Dijo, no, porque acá es sabido que generalmente como a esa hora se pasea el diablo de a caballo y anda con una manta gris, con una chupalla de guaso y monta un caballo negro. Nosotros en ese momento quedamos helados de una pieza, porque el tipo nos describió a la perfección a la persona que nosotros habíamos visto. Y nada, nos recorrió un escalofrío por el cuerpo y él dijo, bueno, tuvieron harta fortuna de que no les dijera nada ni nada, porque según él lo más nefasto que uno podía hacer era interactuar con él, digamos, hablarle o cosas por el estilo. Y bueno, fue súper extraño, la verdad. No sé si será coincidencia, no sé si será producto del relato popular, pero de que sí nos tocó y sí nos dio mucho susto, por supuesto que sí. Ahora, si es que realmente era el Mandinga o no era, eso ya la verdad quedará para la posteridad. Saludos muchachos, que estén muy bien, muy bacán el programa, se los agradezco mucho porque me hacen recordar cosas y hacer más llevadero este turno. Un abrazo, Luis Pérez de acá de Santiago. Notable, ¿eh? Buenísimo. A ver, pero entienden que, bueno, a ver, hay muchos elementos ahí. Primero que todo, destacar, para mí esta historia es modélica en varios sentidos, porque uno es nuestro público, básicamente la gente de la noche, los camioneros, Nochero, los panaderos, los guardias, los nocheros, conserje. los conserjes, Claro. el personal de los hospitales, de los bomberos, de comisarías, etcétera. Primera cosa. Lo segundo es, la anécdota tiene un remate genial. Y eso es propio, o sea, se repite muchas veces en el folclore, esto, pero tiene un remate genial. O sea, el camionero, el secreto develado al final por el camionero. O sea, oye, no se encontraron de casualidad con un jinete y dicen que ahí se aparece el diablo. Y por suerte que no entraron en diálogo con él. Entonces, no, realmente fue una historia, yo creo que fue una de las grandes historias de anoche, ¿eh? Así que fresquitas se las traigo como pan amasado. Buenísimo, buenísimo. No, crujiente pancito fue Así es. esta historia. Ahí están comentando que, bueno, hay varias personas que o tienen historias parecidas o que hacen como la rima, como dices tú, con lo que Sí. escuchamos. Sí. Así que eso confirma que claro, es una suerte de arquetipo. Y ¿sabes qué? También hay un fenómeno que yo creo que es súper interesante, y no lo digo porque tú estás acá así como por adularte, pero que pasa acá también, y pasa siempre cuando contamos historias, que en el fondo es como una cadena. Entonces, una historia lleva a la otra. Tú al escuchar Sí. a otro, te hace recordar a ti historias que tenías o que quizás
Si no hubieses escuchado al otro, nunca te hubieras dicho, pero si yo tengo una historia parecida. Y por ejemplo, a este amigo le pasó eso, él escuchó el programa y se recordó de esa historia. Y imagínate, ¿a cuánta persona le está pasando eso? Y a lo mismo... No, y no sé si notaste el detalle, él va en el camión, al final para hacerlo mejor, él detiene el camión y queda con las luces de freno que se escuchan en el relato. Él prefiere estacionarse, Sí, sí, sí. empieza el relato con el camión en movimiento, interrumpe su reparto, sea lo que sea que reparte, y prefiere estacionarse y mandarme bien la historia. Y buena la historia, pues. Entonces yo digo, más allá de la leyenda, ¿qué hacemos con esa? ¿Qué es esa cosa que él vio ahí? ¿Qué vio ahí? Y ahí entramos El en terreno, disquisiciones importantes, pues. claro. Y hay patrones, obviamente, como dice Marta, que se repiten, pues sí. Sí. A ver, aquí ¿cuál es el gran error de la... Y aquí me voy a ir por el tema de la investigación paranormal. El gran error de la investigación paranormal es tomar las historias de forma aislada. No, pues. Yo soy un gran admirador de estos viejos de comienzos del siglo XX Claro. Julio Vicuña que Cifuentes. creían que efectivamente esto podía ser motivo de estudio científico. Claro. Y ellos lo hicieron correctamente, porque, por ejemplo, Charlie Chet empezó a buscar patrones en qué se parecía una historia a la otra. Que se van vinculando, se parecen. Empezó a buscar, empezó a encuestar, por ejemplo, ponte tú, bueno, trabajaba con equipos muy grandes de colaboradores, muchos de ellos voluntarios. Entonces él decía, te juntaba 300 historias de momentos de muerte donde un cuadro cayó. Entonces él decía, vale, puedo afirmar a ciencia cierta de que uno de los fenómenos más frecuentes que ocurre cuando fallece una persona es que un cuadro cae. Una de las formas de aviso de muerte más famosas que hay, o más populares, o que más se repite. Entonces hay que buscar la rima, como digo yo. Hay que verlo desde un punto de vista diacrónico. La única forma de abordar el fenómeno paranormal es a través de una perspectiva histórica y ver efectivamente qué fenómenos se repiten. Es como Jack el Saltarín, como Jack Springhill. En el fondo, ¿cuántas veces apareció en el Londres victoriano durante el siglo XIX? ¿Cuántos ciclos se demoraba, cuántos años se demoraba en volver nuevamente a aparecerse? ¿Ok? O sea, Jack el Destripador no se llama Jack por nada. Seguramente el tipo que escribió las cartas que se autodenominó Jack el Destripador está haciendo una rima a este personaje sobrenatural que se apareció en la Inglaterra de los años 40, de la década de 1840, que era Jack Springhill, Jack el Saltarín, que era un demonio que se aparecía sobre las casas y que atacaba a familias, de hecho. Y ahí también, César, está este elemento en el caso de nuestro territorio, justamente los fenómenos locales, ¿no? Que a veces a lo largo del territorio pueden haber patrones similares, pero dependiendo de la localidad o el territorio tiene sus características particulares también. Y eso igual es bastante interesante para el caso, en lo particular de nuestro territorio, pero que obviamente igual es universal. A veces yo bromeo con Peña y le digo, ya, pongamos un pin aquí, efectivamente, ya sabemos ya que el diablo se aparece, efectivamente, en el cruce de Cauquenes con Constitución. Y los cruces, igual es interesante. El tema del cruce, sí, justamente. O, por ejemplo, ayer digo otra historia muy buena de un cabro que se aparece y se sube a los autos, acepta, o sea, pide aventón también, en la carretera de la Fruta, cerca del lago Rapel. Y dice que en el fondo es porque se perdió el último bus, por eso pide el aventón. Y resulta que efectivamente ahí murió un muchacho que fue a pescar, se quedó hasta tarde pescando, por lo que perdió el último bus, y al irse caminando por la orilla de la carretera fue arrollado por un camión. Entonces vamos marcando pequeños hitos de apariciones. Ahora un alcance que igual me nace como preguntarte, comentarte que, y al tiro le damos la palabra que creo que Manuel estaba levantando la mano, que si bien, claro, sí, hay un intento Manuel que uno podría está decir que es un intento, sí, no sé si científico, pero de alguna manera como de darle una especie de orden al caos, porque el fenómeno paranormal es caótico,
igual tampoco estamos cayendo en el ámbito de la ciencia, en el fondo, y sobre todo estoy pensando que quizá hay gente que dice, a ver, a mí me gustaría investigar lo paranormal, ¿cómo lo hago? ¿Por dónde parto? ¿Por qué No, terrenos yo creo que en el puedo tomar? fondo cualquier persona que se autodefina investigador paranormal está profundamente equivocado. Yo siempre he preferido mejor el término cronista por lo mismo. Perfecto. Tú puedes recopilar historias, puedes tratar de especular respecto a algunas historias, puedes tratar de hacer la rima con bibliografía, etcétera, con historias parecidas, pero quien pretenda autodenominarse investigador paranormal se está metiendo en realidad en una camisa de 11 varas, porque en realidad estos fenómenos, el fenómeno paranormal es el fenómeno anticientífico por excelencia, Claro. No se deja agarrar, y no es porque no exista, sino que es porque intencionalmente y de un modo burlesco, bromista, ahí entramos a las tesis del bromista cósmico, etcétera, de la figura de los dioses burladores en las distintas culturas, este fenómeno no se deja agarrar. Y esto va desde la foto borrosa del ovni hasta la foto borrosa del fantasma. Es un fenómeno que está en permanente escape, en permanente huida. Y yo por eso prefiero llamarlo simplemente la Disneylandia de los dioses, parafraseando al libro de John Keel. Somos la Disneylandia de los dioses. Los dioses bajan aquí a entretenerse un rato, a volvernos locos un rato. Claro. Sí. Sí, y la mejor prueba de eso es que en cada programa que tú tienes, si ustedes lo escuchan, siempre hay un caso que uno podría decir rompe, o como que se sale un poquito de lo que uno dice. Creo que lo hemos hablado antes, Felipe, y creo que también lo he hablado con Marta, pero yo he optado por tomarme este fenómeno con mucho sentido del humor. De hecho, yo utilizo muchos códigos de la radio clásica, como poner la frase de don Julio Martínez, qué sé yo, de repente en el programa. ¿Qué opina usted, don Julio? Y sale una frase que tenemos ahí guardada, un banco de... Claro, que calce perfecto. Y es para tomárselo con humor, porque si tú este fenómeno no te lo tomas con humor, si no trabajas con sus códigos de burla, este fenómeno termina... Te pongo un ejemplo, hay un ufólogo que se llama Eric Martínez, que se ha tomado esto muy a pecho, el fenómeno de los ovnis. Y créeme que yo temo por su salud mental. Yo creo que el tipo efectivamente se ha tomado tan en serio este tema que efectivamente se ha vuelto muy conspiranoico, se ha vuelto muy encerrado en sí mismo. Me preocupa su salud mental. Entonces este fenómeno no, pues ahí tenéis que tomártelo con los mismos códigos con que llega. Livianito, burlándote, riéndote, asustándote, impresionándote. Del folclore siempre también hay algo pícaro un poco, entonces yo creo que eso también ayuda. Bueno, el que no entienda que hay elementos de broma cósmica en este fenómeno se puede volver loco, de verdad. Sí, y de hecho, ya lo último que digo, antes que Manuel hable, por ejemplo, en el caso del diablo, yo me acuerdo que una vez creo que Pancho Ortega hizo como una especie de barrido de historias del diablo de norte a sur. Ajá. Y me acuerdo que creo que por ahí por la zona central no estoy seguro específicamente el lugar, había una parte en que se contaba una historia que el diablo había ayudado al pueblo. Siempre había historias de pacto con el diablo, y había una historia justamente que creo que el diablo había ayudado al pueblo a encauzar un río, que parece que se iba a inundar y iba a dejar la tendará en el pueblo, entonces el diablo ahí aparece como un colaborador. Entonces ahí de nuevo aparece esta no, pero es que ahí, ojo, yo tampoco, francamente, no creo que sea una leyenda, porque lo que sí yo creo que Ortega se confunde, yo no creo que sea el diablo, yo creo que son elementales que quizás, o un elemental, como Ezequiel, por ejemplo, que era este familiar que tenía el licenciado Torrealba, en España, en la España medieval, que era un demonio personal que él tenía, que lo ayudaba, lo aconsejaba, ¿ah? El famoso Ezequiel, que es el caso más documentado de una especie de duende que ayuda a una persona, pero estamos hablando de una persona educada, estamos hablando de un médico, el licenciado Torrealba, que efectivamente era asesorado por este demonio, genio, duende llamado Ezequiel. Entonces, como te digo, hay entidades colaboradoras también. Ignoramos por qué nos toman cariño, pero por ejemplo hay un pueblo en Escocia también donde el siglo XIX, ¿tú te acuerdas de la inmigración?
en Irlanda. La famosa inmigración irlandesa a Estados Unidos se produce por la peste de la papa. Se acaba la cosecha de papa. Ujú. Hambre. Fíjate que hay una localidad irlandesa donde el pueblo testifica que fueron ayudados por el pequeño pueblo que les enseñó cómo cultivar otras cosas, etcétera, los apoyaron con alimentos e incluso ese pueblo no se murió de hambre. Ese pueblo hasta el día de hoy le agradece a los elementales su intervención porque lograron prevalecer a la gran epidemia, a la gran peste de la papa que los pudo haber conducido a la muerte, a la hambruna. Entonces tampoco es raro subir lo que dice Ortega, me calza perfectamente. Buenísimo. Manuel tenía la mano levantada delante. Sí, Manuel Jiménez. Sí, lo que pasa es que un compañero de mi papá de trabajo contaba una historia súper parecida sobre el diablo, del viejito guaso a caballo, pero tiene dos agregados a la historia que se contó recién, que yo encuentro que son súper bacanes. Que lo que pasa es que este viejito siempre iba a la cancha y no se devolvía a la noche por la misma historia del diablo, sino que llegaba hasta la tarde y se volvía a la casa. Y un día se quedó carreteando, se le pasó la hora y volvió bien curado. Y en el camino había como un cerrito, como que daba vuelta, un camino. Era en el campo la historia igual. Y la cosa es que va de vuelta, está todo oscuro y de repente aparece un guaso a caballo negro. La vestimenta, eso sí, la parte de arriba no recuerdo cómo la describía, pero sí que no se le veía la cara tampoco. Y le habla. Eso es uno de los agregados. Oh, ya. El viejo Entró en tratos con Sí, el Tata Faramalle, ¿ya? le dice, caballero, ¿para dónde va? Y le cuenta ahí la dirección. Y le dice, yo lo llevo. Y ya, pero por como toda el aura que tenía probablemente el diablo, no quiso, como que le dio miedo, le espantó la visión. Entonces le dijo, no, si voy caminando, no se preocupe. Y sigue bajando, y dice que cuando está por llegar, lo ve de nuevo, exactamente la misma figura, a lo lejos y viniendo hacia él de nuevo. En la misma que dejó atrás. Entonces parece que la andaba buscando con ganas, pues ahí dice que salió arrancando. Corrió hasta la casa. Pero mira, viste, es malo entrar en tratos con estos jinetes que son el diablo en el fondo. Tenía razón el camionero que llevó al amigo. Sí. De hecho, para agregar también a partir de eso, tengo una experiencia que le pasó a mi mamá cuando era muy pequeña, que ella en ese entonces estaban en las nacientes tomas de terreno de la Pincoya. Estamos hablando de inicio de la década del 70. Mi mamá estaba muy chiquitita y le tocaba ir a la modista. Y cuando iba camino a la modista con mi abuela, ocurre que aparece un hombre que a mi mamá le impresionó, que era un hombre que estaba con un traje muy elegante, sombrero de copa y una camisa, pero blanca, brillante, que a ella le impresionó mucho. Y se topa con mi abuela, este caballero, y le dice, ¿usted sabe dónde vive don Luis Garrido? Don Luis Garrido es mi abuelo, po. Mi abuelo, el papá de mi mamá. ¿Ya? Y cuando mi abuela ve a este hombre, muy elegante, mi mamá estaba impactada, muy chiquitita, no entendía qué era lo que estaba pasando, y mi abuela, como en un improviso, llega y le dice, sí, vive para tal lugar, en la casa tanto. Y lo que hizo mi abuela en el fondo fue desviarlo y mandarlo a otra parte, y después llegan a la casa, y mi abuela subió y bajó a mi abuelo porque le dijo, ¿en qué andáis metido? Que andaba el mandinga buscándote. O sea, mi abuela lo atribuyó. Hubo censura a ella. ¿En qué andáis metido? Hubo censura ahí. Entonces, mi abuela supo enseguida que la persona que se le había aparecido había sido el mandinga. Y había desviado porque sabía que si lo andaba buscando era para cobrarle algo. ¡Wow! Ahí Buena me historia. hizo acordar mucho en relación a la historia que nos contó recién. Oye, todo esto La historia remite a otra. Sí.
Acuérdenme que así como el otro día, no sé, para que lo pongamos en algún momento, traje un audio, pero muy perturbador, por si acaso. Y como el del Ya, lamento de notable. la Mande nomás, Llorona. mande nomás. Ah, no, Dale. lo ando al tiro. Sí, Sí, y lo mientras tocamos tanto- quizá Vamos, más adelante. Y a propósito de los duendes ¿Ya? del Bajo Pueblo, vamos a agregar igual otra historia que también es breve, que nos compartió también Anaís, ¿ya? Perfecto. Del curso. Es la siguiente. Mi abuela siempre cuenta que mi bisabuela, cuando era niña, la visitaba un duende blanco, el cual era muy chiquitito. Este duende ayudaba a mi bisabuela a cruzar al baño durante las noches, ya que ¡Qué su buena! familia era muy pobre, pues vivían en un sitio con piso de tierra y no tenían el baño dentro de la casa, agregando que el baño que estaba al fondo del sitio era un hoyo. Por este motivo, este duende le tomaba la mano a mi bisabuela para llevarla de ida y vuelta del baño, además de jugar con ella, ya que era la hermana mayor y tuvo que criar a todos sus hermanos menores. Espérate. Pachás. Sí. El duende se enamoró de ella y la ayudaba. O Esa sea, es la idea. es lo que uno puede igual deducir, Inferir. porque era un Claro. duende No, se blanco. acuerda de que los duendes son amorales. Sí, no, y se obsesionan. No, y se no obsesionan, funcionan y con el además, código de voy a hacer el bien, sino que es me caes bien, te voy a hacer el bien. Me caes mal, te voy a hacer el mal. exacto, porque además escoltarla de ida, escoltarla de vuelta, Y tomada pues. de la mano, y además que es la hermana Sí. mayor. Es la hermana mayor que le toca criar a todos sus hermanos. Entonces, Ya. está notable ahí la figura de este duende blanco, que en el Sí. fondo enamoradizo total. Y pues. Notable Y la no- historia ahí de Anaís. Mira aquí, Constanza pregunta, ¿los duendes espantan pololos? Lo hace como pregunta, parece que... Sí. No, sí es verdad. A ver, los duendes efectivamente cuando generalmente se prendan de las chicas desde la infancia, pues esto puede comenzar a los 5 años y se termina, si Dios quiere, generalmente a los 17, 18 años, pero en el intertanto, y a veces puede ser incluso más allá, o sea, yo conocí de hecho el caso de, de una chica que ya estaba por los 28, 30 años, y que en el fondo, curiosamente, su marido le tocaba dejarla sola mucho tiempo porque era gendarme. Y efectivamente empezó a aparecerse un duende en la casa que se enamoró de ella. Y en la noche en que vuelve, obviamente, este muchacho de su turno en gendarmería, obviamente que vuelve con todas las ganas, la pasión de alguien que estaba alejado de su esposa durante una semana y algo. Y el duende no soportó ver esto. Y bueno, los ve juntos en la cama, pesca unos peluches que había atrás de la cama y empieza a agarrarlos a peluchazos, ¿eh? A los dos, ante el miedo. Y ahí se muestra por primera vez también. Y era efectivamente la figura del duende como guagua peluda con garra, que sale escapando por el pasillo. Así que los duendes son re celosos, especialmente con las mujeres, sí, no tanto con los hombres. Son más casos de mujeres con los cuales los duendes se obsesionan que varones. Sí, de Voy a hecho, hacer a una propósito pregunta de así. eso, sí, Cintia preguntaba si los duendes tienen forma corpórea o son solo sombras. No, pues ahí tenemos que irnos al gran Paracelso. Pues Paracelso lo describió muy bien. Él decía, ¿en qué somos nosotros superiores a los ángeles? En que nosotros, a diferencia de los ángeles, poseemos el libre albedrío. Ese es nuestro don principal. ¿En qué nos diferenciamos nosotros de los elementales, de los duendes? En eso. Los elementales, a diferencia de nosotros, que estamos hechos de, qué sé yo, hierro, carbono, no sé, todo lo que hay en la sangre, en nuestros huesos, en nuestros músculos, etcétera, sodio, no sé. Ellos están hechos de una sola cosita. Puede ser de aire, puede ser de agua, puede ser de fuego. Están hechos, por algo se les llama los elementales. Están hechos de un solo elemento. Es notable eso. Eso, Según Paracelso, que algo sabía. Sí, total. De hecho, había una historia que yo quería agregar que quedó pendiente de ocasiones anteriores, que es de unos amigos que tengo. Unos amigos
que tiene un amigo que está seguro que tiene un duende desde muy pequeño. Y Ya. esta convicción que él tiene ha estado comprobada por él, porque primero él lo veía cuando era chico, y es un duende que lo acompaña para todas partes, pero cuando va a ciertas casas de amistades y le caen bien los habitantes de ese lugar, el duende se queda en tránsito en esos lugares. Entonces lo que me contaban esta pareja de amigos es que este amigo un día fue para su casa y según ellos, este chico les dejó su duende porque misteriosamente empezaron a desaparecer muchas cosas del cotidiano. Wow. Entonces, y cuando aparecían en lugares insólitos, así, detrás de los muebles, en un rincón oscuro, o no sé, algo que era de la cocina aparece en el baño. Empezaba a ocurrir eso. El tema es que a veces desaparecían cosas que en verdad eran importantes, cosas tan básicas como la ropa, los calcetines. Y un día uno de estos dos chicos le grita, po. Él estaba seguro que era un duende, y le dice, por favor devuelve todas las cosas, y si lo haces, te juro que te voy a dar toda mi mota. ¡Qué bueno! Dijo, Por intercambio. haz por favor que aparezcan las cosas. Obvio. Te doy toda mi mota a cambio, pero por favor haz que aparezcan. Y lo que hizo fue dejarle, como uno le dice comúnmente mota, en un platito, y resulta ser que la mota desapareció, pero aparecieron las cosas. Y esta pareja le contó a su amigo lo que le había pasado desde la última vez que él vino, y ahí él les contó de su duende y que probablemente había sido su duende el que había provocado todo eso. Y que cuando se pusieran de acuerdo lo iba a ir a buscar porque cuando se encariñaba se solía quedar en algunos lugares. Hay un intercambio ahí, pues no, el tema del intercambio es muy antiguo. Bueno, Claro. forma Como económica tragicómico. elemental. Tragicómica la historia. Ahí no sé, Felipe, si vas ahora con las historias de Fernanda antes de ir con el audio. Sí, dejemos el audio yo creo un poquito más para el final, porque igual tenemos harta historia entre medio. Entonces, veamos ahí cómo andamos igual todavía nos queda tiempo. Sí, Fernanda Foysic nos envió varias historias y de ellas vamos a leer dos. Seleccionamos dos de las que ella leí. Envió. Entonces dice, el año pasado dice que estuvo en Santiago por la pandemia, así que se quedó donde una de sus tías. Siempre sentía que el ambiente de la casa era súper agradable, pero había veces en que también sentía una presencia extraña. Me pasaron muchas cosas raras. Creo que igual esto pasa porque las casas se deben acostumbrar a las personas. Una vez, todos habían salido a comprar y yo estaba en clases online, así que no me di cuenta. A veces, cuando las medidas sanitarias lo permitían, iban a la casa a ayudar a una señora llamada Rosita. Así que para mí era normal verla pasar a veces por el pasillo o entrar a las piezas. Pero una vez sentí algo raro, cuando la vi pasar por fuera de mi puerta y más cuando le hablé muchas veces y no me contestaba. Solo seguía pasando por fuera de mi pieza y entraba a otras. Así que me paré y fui a buscarla, pero no la encontré en ninguna pieza. Resulta que nunca estuvo en la casa, y cuando me fijé en mi celular, mi tía me había avisado que iba a estar sola porque todos habían salido ese día. Ahí igual nos metemos dentro del campo de los desdoblamientos, por ejemplo. Eso es Chicto Rigor sería un Bardover. Claro. Bardover. Acuérdate, el tema de la llegada anticipada, etcétera, sientes el auto, sientes las botas, sientes el carraspeo del papá, de la mamá, que sea del pariente, del amigo, y todavía no ha llegado de verdad, pues es como una llegada falsa. Claro. Y es porque generalmente hay una conexión emocional muy importante entre las dos personas en las cuales se genera este fenómeno, que no tiene ninguna connotación negativa. Claro. Es sencillamente, ocurre. Sí. Oye, y de hecho, así como, bueno, una cosa lleva a la otra, yo no había querido mencionar, pero para mi Constitución, que tú lo dijiste al principio, curiosamente nosotros no teníamos ningún acuerdo en esto ni nada, es una ciudad muy especial para mí, porque de chico he ido a Constitución, mis abuelos son de Constitución, mis papás se conocieron en Constitución, entonces yo le tengo mucho cariño a Constitución. Ya. Y aunque no lo crea, y relacionado con esto, fíjate ¿A Constitución o a la Constitución?
Depende. La Constitución no es así, la otra no. Entonces, y en Constitución, un año después del terremoto, el 2011, nosotros fuimos. Y allí ocurrió un fenómeno muy raro. En el fondo yo fui el protagonista, pero a mí me contaron, porque yo fui el protagonista que en el fondo yo me desdoblé a plena luz del día, y los testigos de hecho fueron mi hermana menor, que es 3 años menor que yo, y mi papá. Y fue muy extraño. En el fondo, brevemente, veníamos de almorzar, íbamos al hostal donde nos estábamos quedando, y yo me adelanté a ellos. Esto es lo que me cuentan ellos. Yo sencillamente lo hice nomás. Me adelanté y ellos, ambos, eso es lo raro y curioso, ambos juran y recontra juran que me vieron entrar a un local que estaba antes del hostal. Que me vieron entrar como a comprar algo. Y se quedaron afuera esperándome. Sí, pues, nuevamente, otro caso de Bardock. Había una conexión emocional y bien. Yo nunca me pasé a ningún lugar ni nada. Y yo llego a la pieza de hotel y después llegan con cara así de... Pero ¿cómo? ¿Tú no estás ahí? Te estábamos esperando, ¿no pasaste a comprar? Y dije, nunca pasé a comprar, pero si te vimos doblar antes. Y yo estaba en el hotel hace rato, digamos, ¿no? Entonces, Constitución tiene hartas historias también. Es un lugar bien cargadito, bien... Yo he escuchado hartas historias en el programa de usted y también me sé de antes. Así que sí, es súper interesante. No, notable. Ya, y hay otra historia también de Fernanda, que dice, no sé si esto sea una aparición, pero sí fue algo extraño que me pasó cuando era pequeña. Yo tenía una repisa llena de peluches, nuevamente aparecen los peluches, wow. Y de verdad los amaba y los cuidaba. Entonces un día agarré un osito de los que tenía y me pareció raro verle como unos pocos bichitos encima, porque yo no los tenía sucios. De a poco me di cuenta que se estaba llenando cada vez más de bichos, y mis otros peluches también. Hasta ahora logré darme cuenta de que eran garrapatas. Lo raro es que cuando fui a buscar a mi mamá para avisarle y volvimos a ver los peluches, no tenían nada, ninguno, ni un rastro de alguna garrapata. Mi mamá no me creyó porque obviamente no había nada, y hasta yo creí que quizás me lo había imaginado. La cosa es que unos meses después cambié mis peluches y noté algo duro, como seco sobre el pelito de un osito que tenía, y vi que era una garrapata de las que había visto hace meses. Así que no sé cómo atiné y abrí el peluche, y estaba lleno de garrapatas muertas por dentro, y así con varios más. Al final nunca me las había imaginado, pero tampoco me atreví a contarle a mi mamá hasta un buen tiempo después. Brujería. Brujería. Está bueno. Oh, increíble, qué terrible. Sí. No, y ahí sería... Fernanda, perdón. Ahí también sería... voy a ver si es que está... Al parecer sí, debe estar Fernanda. Pero no sé si ella querrá agregar algo. Ahí sí, sería... Sí, ahí está la algo. Fernanda. Genial si puedes complementarnos algo, Fernanda, porque ahí también vendría a ver si es que en ese periodo alguien pudo haber enfermado, se generó una repercusión de repente una canalización de esa brujería o esa manifestación que ella vivió a través de sus peluches. No sé si Fernanda quiera agregar algo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Fernanda. Sí. Hola, bueno, la verdad es que no recuerdo muy bien si alguien se enfermó de algo porque pasó cuando tenía como 6 o 7. Muy chiquitita. Sí, entonces no recuerdo bien, pero lo que sé es que nunca más quise tocar como mis peluches ni nada. Como que me daba mucho miedo después. Y igual tomé en cuenta que mi casa era muy vieja, entonces yo igual siempre veía cosas en la casa y dije, ya es como algo común de la casa, es como una casa que casi tiene 100 años, entonces pensaba que era común de la casa que pasaran cosas raras. ¿Era en Santiago? No recuerdo nada más. ¿Ah? ¿Era en Santiago? ¿La casa dónde quedaba? No, en Aysén. Ah, en Aysén. Perfecto. Sur. Increíble. No. Muchas gracias. Ahí en Aysén puede pasar cualquier cosa. Sí, pues. Sí, se está acabando Chile. Hay brujería. No, en Aysén, no fuera de broma, en Aysén hay brujería muy poderosa. Muy poderosa. En realidad es Chiloé falso. Sí, de hecho, siempre limpiábamos la casa de todas las maneras posibles, entonces por eso era como extraño.
pero yo recuerdo muy bien eso porque toqué esos bichos y me traumó mucho y yo no recuerdo bien qué pasó después de eso, pero sí recuerdo un momento en que vi los insectos y oh, fue horrendo. De verdad que fue horrendo. No, Un no se te trauma. olvida nunca más. Sí, No. muy impactante. Muchas Sí. gracias por compartirlo, Fernanda. No, Ve que están agregando otros sí, casos parecidos. ahí Ginette cuenta que en su casa pasó algo parecido, que a su papá una vez le apareció un zapato con gusanos. Sí, fue muy Ya. extraño porque mi papá había usado como las botas el día antes, me acuerdo, y al otro día en la mañana fue a tomarla y había una que estaba llena, pero sí, llena de gusanos, y mal. Y poco tiempo después se enfermó mi mamá. Sí, Ya. Oh, increíble. sí, Entonces ahí también hay brujería, pues. sí, ¿Alguna y, sospecha de quién pudo haber estado interesado en tirarle ese mal? o sea, ni idea, pero después una amiga de mi mamá le dijo que, claro, que podía ser brujería y la llevó donde una señora que se supone que sabía como un poco de esto y le dijo que era una mujer que había hecho eso y les dio como algo para que hicieran y no pasaran ese tipo de cosas y mi mamá después se recuperó. Menos mal. Y porque de hecho se hizo examen y todo y no sabíamos qué tenía, era así muy Claro. extraño. Mm. Que no lograban detectar qué era lo que ocurría. Y Constanza igual sumó que una vez la despensa de su casa se llenó de gusanos de la nada. Igual es bastante frecuente también, lo mismo que con las moscas, los gusanos, Sí, son como, sobre todo cuando hay las manifestaciones de serpientes, brujería, las las moscas. serpientes, las culebras, Sí, en casos de brujería. ¿No? Súper así es. increíble ahí lo que se va repitiendo en O sea, algunas experiencias. la primera prueba o sospecha de que una casa efectivamente le ha caído una brujería encima es la aparición inusual de plagas de bichos, desde moscas, Claro. efectivamente, hasta gusanos, etcétera. ¿No? Sí, y Increíble. olores también nauseabundos muchas veces también, ¿no? Se suma un El poco a olor eso. nauseabundo, Sin etcétera. explicación, Las digamos. las Sí. peleas familiares que sin explicación, a pito de nada, se rompe la armonía familiar. No, Hoy me impresionante. acordé de otro audio espeluznante, pero no sé si esto ya no, esto los dejaría con pesadilla. Si me lo piden después es un exorcismo de el poseso de Talcahuano. Le vamos a poner. Dejémoslo Pero como si, para remate, tal vez. pero si están Puede con ser. su salud mental intacta nomás. ¿Ah? Después se toman un terremoto y ahí se equilibran. Para remate Claro, ahí dicen se alinean los chakras. los chicos en el curso dicen, ay, no, entonces no. No, Para entonces remate no, sí, pero para sí, remate sí, pero no. Oye, recordemos que ahí estamos saliendo por redes sociales de Sí, estética, así que el Facebook, instituto. YouTube, la gente que nos está viendo, bueno, muchas gracias. Y que aporten también Mira, por a la Cintia le cargan las historias de exorcismo, los Ah. exorcismos, porque, ¿sabéis por qué? Ahí hay algo, bueno, ella nos confesó el otro día que tenía formación cristiana, pues. Claro. Entonces, el tema de perder el control de ti mismo por la intrusión de una entidad maligna es uno de los temores más Grandes que hay. profundos y universales. Sí. No, y ahí abrimos el capítulo de los exorcismos, que estaría también para... Y ahí dice, no, es terrible, no quiero ni escuchar. Claro. No, es impresionante. Petro entero. Uno a veces se esboza, lo que decías tú, César, de tratar de tomarlo con humor, pero uno en el fondo le toma también el peso y uno sabe que son cosas con las cuales no hay que jugar. Igual ahí, a propósito de eso, tenemos otra historia que es de Sofía, también del curso, que ella envió bastantes historias, y acá lo que les voy a compartir una historia igual vinculada con la numerología, ¿ya? Y con su abuela, ¿ya? Así que nos vamos a adentrar en esto. Sofía nos decía, tengo tantas historias paranormales o de encuentros sin explicación que si las contara todas podría estar hasta mañana. Sin embargo, contaré algunas que les han pasado, sí, notable. Sin embargo, contaré algunas que les han pasado a personas cercanas a mí. Mi abuela siempre tuvo una conexión muy cercana a su abuela, la bisabuela de Sofía.
desde muy chica que siempre se iba a quedar a su casa y pasaba todos los veranos allá. Muchas veces su abuela sabía lo que mi abuela estaba pensando. Soñaba cosas con ella muy cercanas a la realidad y le escribía cuando sentía que algo le pasaba, cosas que siempre eran verdad. Cuando su abuela murió, la enterraron en Los Ángeles, ciudad en donde vivía. Para ese entonces, mi abuela ya estaba casada y tenía sus 2 hijos, mi mamá y mi tío. Desde su muerte, mi abuela soñaba cada cierto tiempo con su abuela. Podía ser cada 2 semanas, cada 5 meses o cada 1 año. Pero siempre se le aparecía en los sueños. Era para contarle algo que iba a pasar o que estaba pasando, pero que mi abuela no tenía conocimiento de. En los sueños, mi abuela podía verla claramente y hablar con ella. Le hacía preguntas que su abuela le contestaba o mantenían una conversación sobre lo que le estaba contando. Si bien en sus sueños mi abuela sabía que su abuela estaba muerta, conversaban como si nunca se hubiera ido. Mi abuela le hacía preguntas de diferentes temáticas. Le preguntaba cómo era todo por allá, si era feliz, si estaba descansando en paz o si se había encontrado con otros familiares. Y también le preguntaba cosas que tenían relación con los sucesos que su abuela le contaba de su futuro. Si realmente lo que le decía iba a pasar, cómo iban a suceder las cosas, si había alguna forma de cambiarlo, entre otras. Todas estas preguntas eran respondidas por su abuela. A medida que fueron pasando los años, en cada aparición su abuela le contaba cosas más difíciles de escuchar, como si quisiera prepararla para que no sufriera tanto cuando pasaran. Le contó que su hermano estaba enfermo de cáncer, que ella iba a sufrir una neumonía o que mi tío iba a tener un accidente en moto que no sería grave. Todas estas cosas en diferentes momentos y años. Pero también le contaba cosas buenas, como que mi mamá estaba embarazada de mi hermano o que a mi abuelo lo iban a ascender en su trabajo. Y si bien no era lo habitual, muchas veces en sus apariciones, su abuela no le decía nada importante. Hablaban de cosas banales y luego mi abuela despertaba. Sin embargo, cada vez que soñaba con ella, sabía que algo iba a pasar y pasaba. Si bien al principio no creía que esto fuera real y pensaba que estas apariciones solo eran parte de su subconsciente mientras dormía, luego de un par de veces y lecturas de su futuro, mi abuela se dio cuenta de que todo era verdad. En un comienzo estaba muy contenta con que su abuela se le apareciera. Sentía que era como si nunca se hubiera muerto y eso la hacía muy feliz. Pero un día se le apareció en un sueño y mi abuela le preguntó: abuelita, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? A lo que ésta le respondió: tranquila, Cecilita, un día 9. Cuando mi abuela despertó de ese sueño estaba muy asustada, pues creía que su abuela le había contado la fecha de su muerte y por ende la fecha de su reencuentro. Debido a esto, mi abuela esperó por mucho tiempo que su abuela la visitara de nuevo para poder preguntarle si realmente iba a morir, pero esta no se le aparecía. Cabe destacar que mi abuela no elegía cuándo su abuela la venía a visitar. Pasaron los días, las semanas y los meses, y cada día 9, o que tuviera ese número, 9, 19, 29, mi abuela se ponía muy nerviosa, pero nunca le pasaba nada. Hasta que un día la llamaron desde Los Ángeles para contarle que su tía había muerto esa madrugada, hija de su abuela, por lo que viajó en avión para allá desde Santiago ese mismo día en la mañana, ya que la misa y el entierro también iban a ser ese día por la tarde. Luego de la misa fueron al cementerio y mi abuela se dio cuenta de que a su tía la iban a enterrar en el mismo lugar en donde enterraron a su abuela. Y al acercarse a la lápida, se asombró al ver que la fecha escrita junto al nombre de su tía era el 9 de septiembre de 1999. Wow. En ese momento, mi abuela quedó perpleja y entendió, que cuando su abuela le dijo que se iban a volver a encontrar un día 9, era porque mi abuela iba a viajar a Los Ángeles e iban a visitar su lápida. Es decir, su abuela no le estaba contando el día de su muerte, sino que el día de la muerte de su hija, la tía de mi abuela. Claramente y con justa razón, mi abuela se tranquilizó de saber que esa era la razón, pero una vez de vuelta en Santiago, decidió rezarle y pedirle que por favor
no se le apareciera más. Le dijo que si bien estaba muy feliz de tener la posibilidad de verla y que le agradecía mucho por preocuparse por ella y querer contarle las cosas con anticipación para que no sufriera, ella prefería enterarse a medida que sucedían, en el tiempo natural de las cosas, por supuesto. Luego de ese día, a mi abuela se le apareció en un último sueño, pero esta vez no le dijo nada. Le tomó la mano, le sonrió, le acarició y le dio un beso en la frente y nunca más se le apareció. Oye, Marta, te envié la reacción de don Julio a esta historia. Para que sea más pueblito fantasma. Impresionante. Me encanta. Te la la envío, historia. Felipe, para que la ¿Qué es lo que reproduzcas. opina don Ya. Julito Martínez de todo esto? De esta última historia. Te la acabo de Porque compartir, parece que quedó Felipe. muy impresionado. Así que, ¿qué opina don Julio, Felipe? Primero, ¿qué Ay, opina ay, ay. don Julio? Tiene que llegar don Julio, viene viajando. Eso. No, es que Sí. quedó muy impresionado. La reacción de don Julio. ¿Puedo comentar algo? Sí. Mientras llega don Julito. Sí, obvio. Lo que pasa es que mi abuela como que siempre ha sido, no sé, como que estas cosas le pasan igual. Como que, de hecho, siempre, o sea, hoy en día sueña con que de repente se le aparecen sus familiares, como se le apareció su mamá o su tío, de hecho, mi tío abuelo. Y también como que en una, bueno, se le apareció su mamá como una semana entera, pero no le decía nada. Y, Wow. y como que cuando dejó de aparecérselo, no sé, si se le apareció de lunes a domingo, el domingo su hermano, que era el que mi bisabuela le había dicho que tenía cáncer, le encontraron otro tumor en otro lado. Y otra, por ejemplo, que le pasó hace como un mes, es que soñó con su tío abuelo y como que estaba ella en una casa que no conocía y como que iba pasando por los pasillos y abriendo puertas. De repente abrió una puerta y le dijo, Cecilita, Lucas tiene un problema, Lucas es mi hermano. Y mi abuela le preguntó como, ¿qué le pasa? ¿Está enfermo o algo? Y mi tío abuelo le dijo, no, es que Lucas está fumando mucha marihuana. y, Lo acusó. y mi abuela después llamó a mi mamá para contarle esto y mi mamá como, pucha mami, sí, es verdad, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero es como social, no te preocupes, como que gracias al tío por preocuparse, pero nada muy terrible. Y mi abuela como, ya. Y como que siempre le pasan estas cosas y de hecho yo tengo una conexión muy grande con mi abuela y a mi abuela también le pasa lo mismo conmigo, como que sueña conmigo o de repente se acuerda, o sea, bueno, hablamos casi todas las semanas mucho y nos vemos siempre, por pandemia ahora menos como para cuidarla, pero en general siempre veo a mis abuelos y siempre que de repente me llama de la nada y me pregunta cosas y como que me pregunta como para que yo le diga la respuesta, pero que ella ya sabía. Como que ya lo intuía, como que, no o sé. para confirmar. Así. Claro. Claro, Bueno, o más que para confirmar, porque como que sabe que es verdad, es como para que yo me desahogue con ella y le cuente y ayudarme, no sé. Así que Claro. yo espero que se me aparezca cuando ya no esté. Espero sí, que... pues, ¿no? Yo creo que esa conexión es ancestral. Sí. Y de hecho, tú, César, lo has dicho muchas veces, ¿no? Esto del traspaso. ¿Cómo ocurre? Absolutamente. Además, por línea Y materna, y además. no es una teoría mía, o sea, en las leyes brujeriles esto es así, pues. De abuela a nieta. De abuelo a nieto. Claro. Va a recibir el don, seguramente. Sí. Oye, Y pero claro, ¿qué opina un Julito, pues, Felipe? Ya, pero aquí lo estaba buscando. A ver si. No, y ahí también, corrección, que en el fondo sería la tatarabuela de la Sofía. No sería la bisabuela, sería la tatarabuela. Sí, es la abuela de mi mamá. Sí, pues. Claro. Vale. Exacto. A ver, deja ver si don Julito se quiere. Está. Pero ¿Está taimado? de hecho, ¿Está? es
la abuela paterna de mi abuela, no la materna. Ya. Sí. Pero igualmente hay una transferencia por línea femenina. Sí, Que es pues. de mujer a mujer. Ahí está, ¿viste? Quedó impresionado. Eso solamente lo hice cuando queda muy impresionado por la historia. A ver, de Voy a nuevo, ponerlo de Felipe. nuevo, voy a ponerlo de nuevo. Julito Para que voy a cortar la Martínez. cortina que... Yo te pido, guardián, que cuando muera sobre mi tumba no arrojes flores. ¡Wow! Quedó, no, Humilde. realmente quedó impresionado. Eso lo hice solamente cuando está muy impresionado. Qué personaje. Increíble. Oye, Ahí Josefina, Felipe, Josefina nos dice por interno, respecto a ¿Sí? eso de los sueños que anuncian cosas, una vez mi hermana mayor soñó un accidente de una micro con todos los detalles y despertó llorando y rogándole a mi otra hermana que no fuera a la universidad porque tenía que subirse una micro. Y después, ese mismo día, hubo un accidente de micro y tenía todos los detalles que ella misma había visto, el color de la micro, el lugar y todo eso. Quedó horrorizada. Oye, eso, Increíble. a ver, yo siempre cuando me llega ese tipo de historia, el cuestionamiento que me hago es, esto quiere decir que el futuro entonces está escrito, po, y que Claro. existe. Claro, O sea, si soñamos con el futuro, obviamente En alguna que parte. claro. hay una predestinación absoluta en todos nosotros. ¿Ah? Es muy difícil cambiar el futuro. ¿Ah? Hay una novela de Stephen King muy buena Claro. que es sobre la muerte de Kennedy, que se llama, bueno, 11 de noviembre del 63 se llama la novela, y dice, el pasado y el futuro se resisten a ser cambiados. Mm. Es muy raro poder cambiar un acontecimiento futuro. ¿Ah? Las señales siempre son difusas, nunca va a Sí. ser un mensaje claro. Se resisten a ser cambiados. Sí, No, pues, y es que lo hay- otro que, por claro. ejemplo, los sueños premonitorios asociados también a mensajes, códigos y símbolos que justamente hay que decodificar. O sea, muchas veces Sí. hasta que no ocurre, no, Ahí te no das cuenta, entrelazan recién. no entrelazan lo Justamente, que fue soñado. Sí, pues, efectivamente. igual, claro, o uno podría hablar de la naturaleza del tiempo, finalmente, que el Claro. tiempo es el gran misterio, ¿no? Porque, claro, como la más fácil es el tiempo lineal en el que funcionamos todos Mira, los la días, Catalina soñó anoche con el efecto mariposa, a claro, propósito del Imagínate. tiempo, pero ¿viste? yo creo que ese es el tema, que el tiempo es una cuestión mucho más compleja y misteriosa de lo que creemos, entonces quizás estas cuestiones son como pequeños indicios para decir, no, oigan, no es como ustedes creen, no. Esto tiene otro funcionamiento. Y claro, Dark y otras series y películas han hecho de esto un festín, digamos, porque justamente se presta también para eso. ¿Mm? Sí. Sí, no, es un temazo, porque más encima lo podía abordar desde la física, incluso la misma ciencia se ha metido con ese tema. Ah, Oye, aprovechemos en todo caso de indicar por qué se llama el efecto mariposa. ¿Ah? Es por el Sí. cuento de Ray Bradbury, el sonido de un trueno, Claro. donde un turista que viaja a la época de los dinosaurios para cazar dinosaurios, pisa accidentalmente una mariposa y eso provoca cambios. Imagínense los cambios que puede provocar una muerte accidental de una mariposa en el transcurso de 100 o 200 millones de años. Fíjate que eso también nos está diciendo una mirada más sistémica de todo, ¿no? En el fondo que esto es una trama muy, muy delicada y que está todo de alguna Está todo forma... conectado. Claro, entonces ese es el tema, ¿no? Que, no sé, pues esta película también, Corre Lola Corre, que yo cuando la vi en su momento me causó como mucho impacto por estos temas, de que claro, ¿qué pasa si justamente vamos perturbando, haciendo pequeños cambios en la temporalidad y eso que va a ir generando siempre Como resultados incide. diferentes? Sí. No, yo le recomiendo esa novela de Stephen King, el 11 de noviembre del 63. No, y el cuento de Bradbury ese es precioso también. Muy ¿Qué es bueno. lo que pasaría si efectivamente alguien viajara Claro. a impedir el asesinato de Kennedy? Claro. ¿Qué consecuencias habría? Yo creo que es una de las mejores novelas de Stephen King. Volvió con Tutti ahí. No, notable, sí. Oye, Dale tú, Felipe, ¿o no? Sofía nos había enviado otra historia también. Sí. Aparte de la que leyó Marta, es la del el tío abuelo doctor. ¿Ah? El tío A doctor. ver. Dice más o menos así. Hace varios años atrás murió mi tío abuelo, hermano de mi abuelo. De lo poco que me acuerdo de él, siempre me viene a la mente los unidos y yuntas que eran con mi abuelo.
Recuerdo que cada vez que lo veíamos, pasaban horas conversando y riéndose de cualquier cosa y contaban historias de su infancia como si hubiera sido hace solo un par de años. Mi tío abuelo siempre cuidó y se preocupó de mi abuelo, ya que era su hermano menor, y siempre lo llamaba para saber cómo estaba o se cercioraba de visitarlo antes de irse de viaje a algún lado por si las moscas, decía. Además, siempre que se despedían de alguna visita, él le decía a mi abuelo que le diera un abrazo bien apretado, ya que las despedidas eran importantes porque nunca se sabía si esa iba a ser la última. Wow. Mi abuelo se enojaba, comillas, cuando le decía eso. Le respondía que dejara de hablar tonteras y que ya se iban a ver pronto. Mi tío abuelo se reía y le decía que no se molestara, que eran bromas, pero todos sabíamos que lo decía en serio, en especial porque nunca dejó de despedirse de esa forma. Un día a mi abuelo lo llamaron por la tarde para contarle que su hermano había fallecido, por lo que salieron con mi abuela rápidamente a su casa para estar con su sobrino e ir a ayudar en lo que pudieran. Estuvieron ahí toda la tarde y recordaron lo importante que era para mi tío abuelo la despedida, que esa tradición no podía dejar de hacerse ahora que él ya no estaba. Se hizo de noche y mis abuelos volvieron a su casa, entraron al estacionamiento del edificio que estaba en el subsuelo y subieron al piso 1 para buscar la correspondencia en conserjería antes de subir a su departamento. Cuando subieron al primer piso, el conserje les pasó sus cosas, y cuando estaban esperando el ascensor, este vino corriendo y le dijo a mi abuelo, comillas, «Don Sergio, antes de que se me olvide, vino don Miguel hace un ratito, así que lo hice pasar directo para arriba, pero volvió rapidito, diciendo que parece que no estaban en la casa. Me dijo que por favor le dijera que venía a despedirse, que iba a un viaje largo y que no podía irse sin antes darle un abrazo». Se me pararon los pelos. Al escuchar esto, mi abuelo se puso pálido, y cuando le preguntó si estaba seguro de que era su hermano, este le dijo que sí, ya que lo conocía perfectamente y había hablado muchas veces con él. Además, el recado era algo que mi tío abuelo hacía siempre, y la descripción de este visitante, comillas, era la misma. Al no entender la sorpresa de mi abuela le explicó al conserje que éste había muerto esa tarde y que venían de su casa. Mi abuelo le preguntó a qué hora había ido a visitarlo, a lo que el conserje, perplejo, también le dijo que a las 4:30, más o menos, hora en la que mi abuelo había recibido la llamada de la muerte de su hermano y había salido con mi abuela hacia su casa. Si bien mi abuelo le hubiera gustado haber podido estar en su casa ese día y haber tenido la oportunidad de abrazar a su hermano por última vez, es muy feliz sabiendo que su hermano grande vino a despedirse de él, tal como siempre lo había hecho. Increíble, tremendo. Mira, nuevamente surge ahí el tema del mensaje indirecto. Es sutil Sí. en la despedida, lo hace a través de terceros Eso mismo para te no iba a decir. asustarlo, para no perturbarlo. Es casi una ley ya. Sí. Las manifestaciones que se dan luego del fallecimiento a través de terceras personas. Sí. Lo que hice mi abuelo, igual es como, o sea, lo raro de esto es como que él igual subió, como que el conserje le dijo como no, lo hice pasar para arriba al tiro, como porque ya lo conocía. Claro. Entonces como que igual subió, pero volvió diciendo que parece que no estaban. Entonces como que no sé si como en la clase pasada César decía que de repente como que hablaron como de que como que a la gente le permitían venir, pero como que a otros no sé, y que como que tal vez le permitieron ir solamente cuando mi abuelo no estaba, pero mi tío abuelo no sabía que no iba a estar, no sé. Pero sí, y de hecho, después de ese suceso pusieron cámara en el edificio. ¿En serio? Habría sido bueno haber estado la cámara ahí. Claro, tener el registro. Estamos hablando de un hecho paranormal que provocó un cambio estructural. Claro. Sí. Para los que no creen en el fenómeno, ¿viste? Oye, yo me equivoqué porque no era esa la historia, pero bueno, igual salió. Hay otra historia, pero... Bueno, pues si te impresionó... Estaba muy buena. Don Todas Julio. las historias que envió ella estaban notables. No sé si la leo la otra o vamos con la... Porque ya por la hora estamos como un poquito... Hoy, profe, yo feliz que la leas. Es la de mi tío, ¿no? Sí, la de tu tío, doctor Sofi. Ya vamos con ese después con el audio. Vamos con esa. Ya, sí, porque nos queda también otra... Ah, no, pero con esa estaríamos, ya. A ver, vamos, dice, la última historia que contaré, es buena siempre decir, la última historia, porque nunca hay una última historia, la penúltima. No, Felipe, anterior a la que contaste recién. ¿No es la del hijo de mi tío doctor?
¿no? Sí, es que hay una de mi primo que es bombero y otra de mi tío que es doctor. La que narraste recién, Felipe, Sí. la que yo te digo está anterior a la que narraste recién. Está Ah, escrita está. antes. ¿Está en negrita, Sí, en como en negrita. cursiva? Exacto. Ah, perfecto. Mi tío es doctor, ya ahí está. Sí, la Sí, mismísima. tanta buena historia que tiene Sofía, podría escribir un libro. Dice, mi tío es doctor y desde que egresó de la universidad trabaja en 2 lugares diferentes, Hospital Salvador y Clínica Alemana. Como médico, él siempre ha creído que tiene más contacto con el más allá, por estar tan cerca de la muerte de pacientes diariamente. Por lo que para él no es extraño que a veces escuche ruidos y vea cosas que no puede explicar en esos establecimientos. Cabe destacar que, si bien todos estos sucesos menores siempre le habían ocurrido en el Hospital del Salvador, el que contaré ahora y que lo ha dejado más atemorizado le ocurrió en la clínica alemana. Un día, mi tío estaba terminando su turno en urgencias, y como la noche estaba tranquila y sin accidentes, decidió ir a dormir un rato a las piezas que tienen los doctores para descansar, esperando que no lo necesitaran fuera de su horario. Sin embargo, tipo 2:30 de la mañana, la clásica hora, Cerquita de las 3. cerquita a las 3, lo llamaron para que fuera a atender una emergencia de código rojo, en donde los pacientes necesitaban operación inmediata, por lo que se levantó corriendo para asistir. Para llegar más rápido a los quirófanos y no tener que esperar los ascensores o ocupar las escaleras, que en general están siempre llenos por las personas que transitan en la clínica, en esta existen escaleras y ascensores especiales de uso exclusivo para los doctores, que conectan con pasillos que llegan directamente a estas salas. Como esta era una emergencia de primera prioridad, mi tío decidió ocupar las escaleras para llegar cuanto antes. Pero cuando ya iba llegando al piso que le correspondía, se le cruzó una señora que iba subiendo, la cual lo agarró del brazo y, sacudiéndolo, le dijo: doctor, doctor, por favor ayúdeme, que me estoy muriendo. Acá Mi tío paró por un instante y, al ver que la señora se veía estable, lúcida, sin heridas o quemaduras en su cuerpo y con sus signos vitales normales, pensó que esta no necesitaba una urgencia. Le dijo que en ese momento no podía ayudarla porque lo estaban llamando por una emergencia grave y que, si quería, podía pedir una hora de consulta en el piso en donde atendía para contarle qué le pasaba y ver si podía ayudarla. Le pidió disculpas por no poder atenderla en ese mismo momento, le explicó rápidamente que esas escaleras eran de uso exclusivo para el personal de la clínica porque las personas podían obstruir el paso de los doctores, y se despidió de ella, corriendo al quirófano. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando, al llegar a la sala, listo para operar, se percató que la señora que se encontraba tendida en la mesa, Yo sabía. muerta, era la misma señora Sí. que se había encontrado en las escaleras. Oh, Le había qué pedido terrible, ayuda esa porque se está muy estaba buena. muriendo. ¿Esa de quién es, perdón? De la Sofía. Sofía. Oye, Sofía, eso me lo De mi tienes que tío. enviar a través de Felipe y Marta. Grábate unos audios con las historias que has aportado Oye, para tirarlas en la radio. Está muy buena. con la Obvio. misma ropa, mismo pelo, mismos ojos, solo que esta Obvio. vez llena de sangre y sin pulso. Mi tío no pudo volver a utilizar esas escaleras por mucho tiempo. Cada vez que lo intentaba, Wow. sus manos transpiraban y su cuerpo se paralizaba. Tuvo que ir a terapia porque soñaba con el suceso o se le repetía en su mente diariamente, y veía la cara de esa señora pidiéndole desesperadamente ayuda en todos lados. Oh, qué terrible. No, está muy buena. Hasta el día de hoy, mi tío piensa en ella y se hace preguntas como: ¿qué hubiera pasado si, cuando la señora le pidió ayuda, la hubiera brindado? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera escuchado? Y, sobre todo, se preguntaba si en ese caso podría haberla salvado. No, no, lo más probable es que ya estaba el alma fuera del Sí. cuerpo nomás. Fue Y impresionante. la señora no se había dado cuenta. Increíble. Oye, ponte de nuevo a don Julio. Yo creo que está con esta ya se asustó don Julio. No, Julio, ya. Oye, Sofía, pero por favor, Sí. mándame a través de Felipe o de la Marta, sobre mi grábate tumba no unos arrojes audios flores. con esta historia y me las mandáis para la radio, ¿ya? O sea, Obvio. para ponerlas en la radio. Tengo otra más que te puedo mandar también. Creo que la Marta Vale. mandó un correo con un número de WhatsApp. No sé si es el tuyo Sí, o es ese es, Sí. ese es para contactarse con César directamente. Ya, ahí te los Ujú. mando. No, las Ya, historias pues. están increíbles, No, increíbles. impresionante. No, buenísimo. Ya, pues, dado la hora, estaríamos terminando, pero sí, tenemos un audio más, ese que me enviaste tú, César. No sé si quieres. A ver, yo Ya. presento la historia. Mira, bueno, efectivamente, esta es una contribuyente que es pianista, se llama Leonora, y me dice, mira, hola César, yo fui a varios de tus tours acá en Santiago, sobre todo a los del cementerio del Sanatorio Franklin. Bueno, te cuento que soy pianista.
Y el mes pasado, junto a una colega que es cantante, fuimos a hacer clases de canto a Rancagua, a algunos integrantes del coro del teatro regional de allá. El martes 10 sucedió que una de las personas de estas clases llegó al teatro en su auto, sola, y se queda en el estacionamiento, que es una explanada detrás del teatro sin ninguna urbanización, de hecho el suelo es de tierra, y se puso dentro de su auto a repasar la canción que tenía que llevar a la clase. Se pone a cantar dentro de su auto y se graba para ver qué tal se escucha. Luego escucha la grabación y sorpresa, tenía una segunda voz que la estaba acompañando, que le hacía como, a ver, la Marta cacha más de música, no sé cómo se llama la segunda voz, Claro. pero es la que Una te hace segunda con voz. las notas contrarias. Es una segunda ¿Ah? voz. Ya. Cantando juntas. Yo oí la grabación y no me parece que sea algún eco o vibración de algo dentro del auto. Me sorprendió porque es muy clara esa segunda voz y hace una línea de tono independiente a la melodía principal. Entonces, tenemos el contexto, una cantante lírica que está ensayando dentro de su auto, etc. Te envío el auto para que lo escuchen y lo analicen. Tal vez le encuentren una explicación racional, porque yo aún no. Muchos saludos, Leonora. A ver. Increíble. Va el audio entonces. Vamos. Testimonio resegno tu sola del mio fervido desir. E dale che mi innamoro. No sé si lo lograron percibir, Se escucha, pero sí, se escucha una segunda voz. Sí, pareciera confundirse como si fuese como una especie de reverberación, pero se Pero es nota más que está grave. o al menos yo siento que está en un tono diferente, sí. La ponemos de nuevo, ¿no? Así Se como escucha para... como en tres oportunidades. Sí. Se Este, perciben tres oportunidades. es lo que te decía yo el otro día, que el fondo del fenómeno tiene varios sentidos y el auditivo es otra dimensión de estas cosas. Absolutamente. Exacto. A ver, ahí va de nuevo. Testimonio resegno tu sola del mio fervido desir. E dale che mi innamoro. Sí. Igual Y se por escucha algunos mejor con momentos audífonos. deja de acompañarla, ojo. Claro. Es como Sí. si medio imperceptible un poquito, es más delicado, pero... Claro. Buen audio. Como Bueno, ahí decía te envié José, la... como Oye, si Marta, ¿le enviaste susurrara. la despedida a don Julio o no? Sí, se la La envié. despedida, Se la Y envié. cuando don Julio se asusta mucho ya se indigna. Así que por favor pon a don Julio ahí indignado. Espérate, que me han mandado tantas cosas. Espérame. La despedida de don Julio, a ver. Don Julio Martínez. Espérate, que tengo que bajar. Voy a descargarlo mejor aquí. Oye, por mientras, bueno, agradecer a César, a todas las historias que nos enviaron también, a la gente que nos acompañó ahí por redes sociales. Oye, sí, pues escuchen el programa y envíen historias, pues. Y envían Ah. historias a Pueblito Fantasma. Eso. Sí, pues. Háganse parte de la comunidad de A ver Pueblito. si don Julio se despide. Por favor, no quiero molestarme en estos días de quietud. ¿Ya Don viste? Julito. No, Ahí ya para- está superado por la historia, así que lo único que tiene que irse al Totalmente. feriado luego. Don Julito. No, total. Para quienes estaban preguntando por interno, Julito Martínez, a quien le debemos el nombre a nuestro estadio nacional actualmente. Julito Martínez. Julio Pradano, Martínez Pradanos. Sí, Sí, señor. más grande Sí, señor. comentarista nacional periodista de la historia. deportivo. Sí, un Tremendo. personaje. Gran cronista Grande. también. Sí. De la vieja escuela del periodismo. Sí, pues. Ya pues, Muchas así que gracias a quienes nos han acompañado. gracias, felices fiestas. Oye, pásenlo lo bien. otro, ¿Ah? un último avisito. Sí, Para dale. los que quieran vivir una experiencia ya más heavy, esto para ustedes no, voy a estar haciendo
y me escriben a mi WhatsApp, no a ningún otro. Ya. Voy a estar haciendo un tour en el Cementerio General el día jueves 7, en la tardecita Excelente. de octubre. 7 de octubre. Súper. Ya. O si Genial. quieren ir, yo feliz ahí, chicos. Es de 7 a 10 de la noche. Y hacemos psicofonía. Bien bueno, bien terrorífico. Por si quieren ir. Claro. El jueves Buenísimo. 7 de octubre. 7 de A octubre. ustedes nomás. Muchas gracias, César. Eso. Gracias. Y eso, pues, felices celebraciones, felices fiestas también aquí. Vamos a estar celebrando un poco lo que significa vivir en este territorio llamado Chile. Así que Eso. Así es. todas Sobre estas todo en esta historias fecha. son parte de eso también, que no Y se de nos sus olvide. propios patrimonios familiares, igual. Sí, eso es muy Sí. Muy importante. importante. El muy patrimonio importante. paranormal de cada familia es importantísimo. Sí, totalmente. Muchas gracias, César, a quienes nos han acompañado. Será hasta la próxima. Así es. Muchas Pues. gracias. Se Chao. pasaron. Gracias. No, se pasaron. Gracias a Chao, ustedes, que estén chicos. Chao, bien. gracias. César, Chao. te voy a Acuérdense de mandar WhatsApp. enviarme la historia. Cumplan sus compromisos. Sí, te lo voy a mandar al tiro. Vale, ya, se pasaron. Chao. Chao, Chao. gracias. Gracias a ustedes.